¿sí? Vamos a ver elementos de C# y vamos a empezar viendo el formato general de un programa en C#, ¿sí? Vamos a ver las diferencias que hay con C++. Y vamos a empezar diciendo con los comentarios, ¿sí? Nosotros tenemos comentario por línea. Comentario por línea. Luego tenemos comentario por párrafo. Comentario por párrafo. Ajá. Y aquí hay algo nuevo. 3 barras indica un comentario por documento, ¿sí? Y este comentario por documento se hace generalmente, se hace siempre con un XML, ¿sí? Un hipertexto y que es XML. Entonces, dentro del lenguaje de C# hay otro lenguaje hipertexto que es XML cuando queremos hacer comentarios de documentación, ¿sí? Esto se usa mucho cuando tenemos ya mucho código, y entonces es importante documentar cada sección de código y es mejor hacerlo con un documento, ¿sí? Bueno, esa es una diferencia. Después viene lo que se llama using, los using, ¿sí? Los using son como las directivas en C, C++, el include, ¿sí? Nada más que este using todavía es más amplio, tiene más acciones que un include, ¿sí? Y nos sirven para agregar código a nuestra aplicación, ¿sí? Entonces se pone la palabra reservada using y system y un montón de using, ¿sí? Según lo que vayan a hacer, es lo que se va a agregar, ¿sí? Bueno, entonces son las cabeceras y después viene un namespace, ¿sí? Entonces, una característica de C# es que nada queda fuera, no queda nada fuera de la aplicación, ¿sí? Lo único que debe de estar afuera son las directrices, las directivas estas de aquí, ¿sí? Y los comentarios pueden ir en cualquier espacio de código del espacio. Entonces, para que no quede nada afuera, se hace este espacio, nombre de espacio, y todo debe de quedar dentro, ¿sí? En C y en C++, acostumbrábamos tener código fuera de las clases, ¿sí? Y ese código fuera de las clases no se tenía control sobre él, entonces para evitar eso, lo que hace C# es no dejar nada fuera y todo está contenido en un espacio o en una clase, ¿sí? Entonces, esa es otra característica, otra diferencia contra C y C++. Y aquí adentro pues, podemos tener inclusive variables. Voy a poner aquí tipo, donde tipo, vamos a ver más adelante los tipos, pero es igual que en C y C++, int, float, char, doble, etcétera, ¿sí? Eso representa aquí tipo. Y vamos a tener una variable, le voy a poner aquí variable 1, ¿sí?
Y luego podemos tener clases. Una clase, voy a ponerle aquí no. Clase. Dentro de la clase podemos tener también tipos. Voy a poner otro tipo. Y variable 2. Dentro de la clase podemos tener métodos. Fíjense, esto es una diferencia también. Los métodos los desarrollamos dentro de la clase, a diferencia de C++ que poníamos un prototipo y fuera de la clase desarrollábamos el método. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener otro tipo. Voy a ponerle así método con su argumento. Y aquí se desarrolla. ¿Sí? Y luego ya cerramos la clase. Aquí. Entonces el space name o el namespace tiene clases. ¿Sí? Voy a seguirle acá arriba. También podemos tener estructuras como en C#, como en C++, nombre de estructura. Podemos tener enumeraciones. Podemos tener interfaces. Interfase. Podemos tener clases anidadas. Clase. Y dentro de esta podemos tener otra clase. Class. No. Class B. Y aquí podemos tener un tipo. Voy a poner otro tipo. Variable 3. Aquí podemos tener otro tipo. Podemos tener otro namespace, por ejemplo. ¿Sí? Espacio. Voy a ponerle este B, así. Y este nombre de espacio está dentro de este nombre de espacio, entonces puede haber anidación de nombres de espacio, de clases, ¿sí? Y podemos tener otra clase, voy a ponerle aquí otra clase, class, program, y esta clase ya es clase del sistema, quiere decir que nos va a poner automáticamente el sistema, pero si no, pues también lo podemos editar si usáramos un IDE de edición nada más. Y dentro de este class program está el static void y el main. De aquí también va a haber tipos. 4. Le voy a poner 5. Y aquí le voy a poner otro tipo. 4.
Bueno, entonces, este sería un formato general de un programa en C#, ¿sí? Entonces, diferencias que existen en Namespace para que no quede nada fuera, todo queda dentro de un bloque. Y aquí lo importante es la influencia de las variables, ¿sí? En dónde tiene influencia esta variable que pertenece a este namespace, en qué influencia tiene esta variable, tipo de variable 2, ¿sí? ¿Cuál es su ámbito? ¿Cuál es el ámbito de estas otras variables? Y eso es importante reconocerlo. Entonces lo ponemos de una vez aquí en formato general, ¿sí? Hay clases anidadas, ¿sí? Hay espacios anidados también, y esta clase que es la clase que contiene al programa, al método main, ¿sí? Entonces, igual que en C y en C++, se requiere un método o una función main, que es la primera que se va a ejecutar de todo el programa. Entonces, aunque lo pusimos acá afuera, digo acá hasta el último, es la primera instrucción que se ejecuta, es el main, ¿sí? Entonces, así está esto, ¿sí? Nosotros podemos tener, voy a ponerlo aquí también, métodos o funciones, voy a poner así, tipo, fun, con su argumento, y ahora sí. Aquí puedo tener también tipo variable, vari6, así. Y entonces, fíjense, esta función no pertenece a ninguna clase, pero pertenece al nombre de espacio. Nosotros en C++ poníamos funciones amigas, y las funciones amigas estaban fuera de las clases, ¿sí? Y estas funciones amigas en C++ causaban mucho problema, causan mucho problema. Entonces ya cuando es mucho el código, puede haber inestabilidad del código por ahí, y todo lo que hace, una mejora que hace C# es meterlos dentro de un namespace, para que no queden volando, ¿sí? Aquí no hay funciones amigas. Esta función pertenece, en este caso, a esta clase, ¿sí? Entonces aquí en esta clase tenemos dos funciones, el main principal y otra función, y así puede ser en las otras clases, ¿sí? Entonces, ya sabemos por qué es static esta función, que es la función main, quiere decir que no necesita ninguna instancia para jalar el método, sino directamente se va sobre el método de la class program. Entonces esta class program la tienen todas las aplicaciones de C#, ¿sí? Bueno, este sería el formato general. En la práctica vamos a ir viendo todo esto, ¿sí? Ahorita nada más es el puro formato, pero estaría bien que lo practicáramos, y entonces vamos a verlo en su visual. Entonces vamos a echar a andar el visual, y mientras se corre el visual, ¿alguna pregunta de esto? Entonces vuelvo a recalcar, esto es nuevo, en el namespace. Las clases se desarrollan sus métodos dentro de la clase, no como en C++, que ya dijimos, se ponían un prototipo y se ponían fuera, ¿sí? Entonces siempre van a ir dentro. Tenemos el struct igual que en C y en C++, la numeración también. Aquí hay algo nuevo, una interfaz, ¿sí? Esto es nuevo. Las clases podemos tenerlas anidadas también como en C y como en C++. Podemos tener este namespace anidado también. Y tenemos esta clase program, ¿sí? Que es la que contiene el main. Bueno, así está esto. Entonces, si ya corrieron su visual, vamos a crear un nuevo proyecto. Y ahí, si hay alguna duda, ¿hay preguntas por ahí? Bueno, entonces vamos a
Vamos a poner aquí C#, todas las plataformas, y vamos a poner aquí consola, ¿sí? En lugar de tener escritorio, vamos a poner aquí consola. Y vamos a ver el formato pero en consola. Y de una vez decimos que la consola nos va a servir para probar código nada más. Y las aplicaciones no se hacen con aplicaciones a consola, ¿sí? Nosotros esto lo vamos a utilizar nada más para probar código, ¿sí? Las aplicaciones pues, son las que llevan interfaz gráfica, todas las aplicaciones a Windows. Y en este caso vamos a probar un formato de código C#, de un programa C#, y lo vamos a hacer con consola, ¿sí? Entonces hay dos tipos de consola. Aquí nosotros estamos trabajando con .NET Framework, acuérdense, .NET Framework. Entonces todas nuestras aplicaciones va a ser en ese sentido. Aplicación, en este caso consola, pero de .NET Framework. Y esta es otra consola, ¿sí? Entonces escogemos esta de aquí. Todos escojan esta de aquí. No vayan a escoger esta porque entonces ya nos fuimos por otro lado. Y le damos siguiente. Le vamos a dar aquí un nombre. Lo voy a poner así, de consola. Y voy a poner aquí, pues no sé, G1, así lo voy a llamar yo. Ustedes pueden bautizarlo como quieran para organizar sus prácticas, ¿sí? Entonces vamos a hacer prácticas de consola también para probar código nada más, ¿sí? Y ya cuando lo probemos, pues podemos pasar a hacer ya la aplicación bajo Windows, ¿sí? En algunos casos. La mayoría nos vamos a ir directo a la aplicación de Windows, ¿sí? Bueno, entonces le dimos nombre, lo ubicamos en nuestra carpeta correspondiente y le decimos crear. Ya entramos al visual y fíjense que por default ya les puso aquí la class program y el main, ¿sí? Entonces eso es lo que hace Windows por default. Si es una aplicación a consola, ya les pone esto, ¿sí? Y aquí está el Using System y les pone también estas librerías por default, ¿sí? Generalmente pone las que se cree que son más usadas, ¿sí? Y nosotros somos responsables de poner aquí las otras using que nosotros queramos utilizar en nuestra aplicación. Entonces estas las pone por default, ¿sí? Ahí podemos poner comentarios, ¿sí? En línea, ¿sí? Podemos poner un comentario de párrafo. Ahí está el comentario de párrafo. Y también podemos poner un comentario de documentos, ¿sí? Entonces no lo vamos a poner aquí, hay que desarrollar el XML. Entonces, eso a ver si lo ven más adelante. Y aquí está entonces el formato, ¿sí? Ahora, aquí podemos agregar cosas, ¿verdad? Podemos agregar aquí cosas, por ejemplo, dentro de la clase puedo agregar otro método aquí. Voy a ponerle que el método sea public, ¿sí? Y le voy a llamar que sea void, vacío, el regreso, y le voy a llamar meta, así. Y está el bloque, ¿sí? Fíjense, nos puso luego aquí el sensor inteligente en una ayuda, el console writeline. En console nos va a servir entonces para imprimir, o es una instrucción de salida, y nos va a servir para imprimir información a la salida, ¿sí? Entonces voy a ponerle aquí nada más, sí.
fíjense que no queda fuera de la clase, sino está dentro de la clase. Entonces el método pertenece a esta clase de aquí, ¿sí? Yo podría poner aquí otra clase dentro del namespace, como lo hicimos en el formato general, ¿sí? Y poner aquí otra clase, se puede hacer. Pero para organizar bien el código, ya hay aquí en proyecto una opción que dice agregar clase, ¿sí? Entonces yo puedo aquí agregar una clase, le doy el nombre de la clase, le voy a dejar así class 1, le digo agregar, por default le da este nombre, nosotros se lo voy a dejar ahí, y me va a mandar a otro código donde también ya tiene los usin, ¿sí? El namespace es el mismo, fíjense bien, es el mismo, ¿sí? Generalmente el namespace lleva el nombre de la aplicación. Nuestra aplicación se llama, aquí está, con eje 1. Bueno, el namespace lo bautiza con ese nombre. Y entonces hay una liga ahí entre el nombre del archivo, el nombre de la aplicación y el nombre del espacio, ¿sí? Entonces, si quiero cambiar el nombre de la aplicación, no podemos hacerlo porque entonces tendríamos que meternos a alterar el nombre del espacio, ¿sí? Entonces ya están ahí ligados. Bien. Y aquí en la clase, pues podemos tener más adelante, vamos a ver, las variables, las propiedades, atributos o características de un objeto que pertenezca a esta clase. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí podemos poner otro método. Voy a poner aquí otro método. Voy a llamar public. Voy a llamar void. Voy a llamar métodos así. Disculpe, profesor. ¿Eh? ¿Me puede repetir cómo agregó la clase? Ajá. Estoy acá en la program. ¿Sí? Aquí empezó nuestro proyecto. Y si yo voy a agregar una clase, me voy aquí donde dice proyecto. Y aquí está agregar clase. Ah, ok, muchas gracias. Le doy clic a clase y aquí ya la bautizo, ¿sí? Es más, voy a agregar de una vez ya esta clase 2, agregar. ¿Sí? Y ya me agregó aquí otra clase 2 que pertenece al espacio también. Todo lo pude haber puesto aquí, ¿sí? En este mismo espacio, ¿sí? Pero para no tener mucho código aquí y tener más ordenado el código, lo que hace el Visual es, cada clase que metas, te pone una pestaña diferente, ¿sí? Aunque es el mismo programa, la misma aplicación, ¿sí? Entonces aquí está el método, fíjense bien, ustedes en C++ ponían un prototipo aquí y luego ya fuera de la clase desarrollaban el método. Aquí no, aquí lo vamos a poner dentro de la clase, ¿sí? Entonces ahí está console y le voy a decir aquí que diga IPL, así. Entonces ya tengo esta clase 1 y esta es la clase 2. Aquí en la clase 2 voy a meter otro método, public. Sí. Voy a ponerle y voy a llamar rollo ahí el método, ¿sí? Voy a poner otro console. Está el console. Y le digo bueno, entonces tenemos aquí ya nuestro programa. Dentro del namespace hay 3 clases ahorita. La clase program, la clase 1 y la clase 2, ¿sí? Es como si estuvieran aquí adentro. Vamos a ver más adelante todo esto de las clases, a repasarlo y ver las diferencias que hay entre C++ y C#, ¿sí? Bueno, entonces voy a correrlo, así voy a correr.
Y tenemos que meter un truquito ahí para que nos presente la pantalla, porque nos va a salir la pantalla y se va a apagar luego. ¿Sí? La consola salió y se apagó luego. ¿Sí? Bueno, eso es porque estamos corriendo así. Si lo corremos por aquí, que es con depuración, ya me sale la pantalla, pero en ningún momento llamé a las clases, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver más adelante, pero lo voy a poner aquí, en el main, ¿sí? Voy a decirle que me llame a Met. ¿Sí? Y entonces, este Met necesita, aunque esté en el mismo class program, ¿sí? Podemos llamarlo así si aquí lo definimos como estático. Si no, no se puede. Voy a ponerle aquí como el main es estático, ya sabemos por qué es estático, porque si no lo dejáramos estático necesitaría definir un objeto, una instancia de un objeto y con el objeto correr o llamar al main. ¿Sí? Entonces, como es la primera instrucción que se ejecuta, ya no sería la primera si definimos antes una instancia, un objeto, para poder llamar al main. Entonces se declara static, entonces ya no depende de una instancia, ¿sí? Sino directamente se puede ejecutar el método, como pasó aquí. ¿Sí? Fíjense, si le quité el static, si le quito el static, entonces me pone aquí un error y me dice que se requiere de un objeto para llamar este método. ¿Sí? Entonces tendría yo que definir un objeto de la clase program y ya llamar este método de aquí. Pero si lo declaro static, ya no. ¿Sí? Lo va a correr tal cual, así como corrió el main. A ver, ¿se entendió lo de static? ¿Alguna pregunta por ahí? Se pone el static para que no dependa de una instancia, sino que directamente se corra, ¿sí? Que es lo que se requiere en el main, como es la primera instrucción, no requiere de una instancia, de un objeto. Entonces, por eso lo declaramos static. ¿Sí? Entonces, lo mismo con este método. ¿Sí? Ahora, voy a ponerle aquí un truquito dentro del main para que la consola la podamos ver. Entonces le voy a poner, porque si lo corro así, voy a correr otra vez. Se corre y se apaga la consola, ¿sí? Entonces aquí podemos meter un truquito. Console. Punto. Y vamos a decirle un read. Ok, ¿sí? Esperando ahí que nosotros metamos una tecla, ¿sí? De cualquier carácter. Entonces esto ya nos da chance ahora sí de ver el resultado en la consola, ¿sí? Aquí está decime, que es lo que jalamos de aquí. ¿Cómo jalamos los demás métodos que vimos acá? Por ejemplo, en la clase 1, este método que se llama método 2, aquí sí tendría que declarar un objeto de la clase 1, ¿verdad? Como lo hacemos en C++. Entonces aquí pongo class, ya me sale ahí class 1, nos ayuda mucho el sensor inteligente, entonces le llamo objeto 1, igual a new, y class, así. Y otra diferencia, ¿sí? Ustedes para declarar objetos, o hacer instancias, o definir objetos, lo que hacían era nada más poner esto de aquí. ¿Sí? Esto no iba, ¿verdad? Esto de aquí. Declarar un objeto así. Bueno, aquí en C# hay que darle espacio al objeto, ¿sí? A la hora de dar instancia al objeto, lo que estamos haciendo es darle espacio en la memoria libre, que se le llama en el GEAP. Entonces hay que poner siempre esto. ¿Sí? Entonces, otra diferencia. Y ya que tengo el objeto 1, ahora sí con
O1 puedo llamar al método, ¿verdad? Y aquí está el método, es el método 2, si le llamé. ¿Sí? Esto lo vamos a estar repitiendo, ahorita nada más lo estoy poniendo para que se vea la plantilla del programa en C#, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver con más calma. Pero esto ya lo han hecho en C++, ¿sí? Voy a definir otro objeto de la clase 2, y voy a declarar un objeto 2, ahí ya está, nos ayuda el sensor inteligente, ¿sí? Y ahora voy a poner con O2 y llamo al método A, ¿sí? Y punto y coma, ahí está. Cuando salen culebritas rojas aquí, en cualquiera de las instrucciones, es un error, ¿sí? Y el error no lo pone acá, ¿sí? Voy a poner un error aquí. Y aquí me dice el error. Cuando lo ejecute, aquí va a haber una lista de errores, ¿sí? Pero ahorita el sensor inteligente ya detectó el error, sin haberlo compilado, sino que el sensor inteligente nos ayuda. No es que esté ejecutando línea por línea, como lo hace un lenguaje intérprete, ¿sí? Aquí el sensor inteligente, que es el CLRI que nos está ayudando, ya detectó aquí que hay un error y nos dice en qué línea está el error, ¿sí? La línea 24, que es esta de aquí. Ya nos está diciendo en la línea 24 hay un error, en el proyecto tal, en el archivo tal, ¿sí? Y hace la descripción aquí, el método meta no existe en el contestador tal, no reconoce esta instrucción, ¿sí? Bueno, entonces aquí en la lista de errores vamos a tener siempre hay que corregirlo aquí, y entonces ya lo corregimos haciendo el llamado con O2, ¿verdad? O2 punto. Y listo, ya no hay error, ¿sí? Entonces, como ven, aquí el Visual nos va a ayudar un montón a editar cuando tengamos que editar un programa, pues nos va a estar ayudando ahí, ¿sí? Y esto se refleja más cuando ya hacemos programas muy extensos, la ayuda del sensor inteligente es fundamental, ¿sí? Si lo corremos, ahora sí nos da esto, ¿verdad? Nos da esto de aquí. A ver, ¿quién me empató ahí? ¿Y dudas? Ya, profe. Eso es. ¿Quién más? Ya, profesor. Muy bien. Eso es. ¿Quién más? ¿Quién más? Profe, yo solo tengo una duda Sí. media curiosa. ¿Por qué en las clases no tuvo que poner static como en Ah, med? porque aquí yo digo que no son estáticas y por lo tanto para llamar a este método de aquí requiere de un objeto, una instancia, un objeto de la clase 1, ¿sí? Si yo le hubiera puesto state aquí, entonces no tendría yo que llamar a crear un objeto, sino tendría que usar la clase, ¿sí? A ver, vamos a experimentar esto. Lo voy a cerrar aquí. Fíjense, le voy a meter aquí static al método, a la clase 1. Static. ¿Sí? Entonces, para correr este, no se requiere de una instancia de un objeto definido, pero está casado con esta clase. Entonces, si lo pongo así, aquí en la program, fíjense cómo me marca aquí un error, ¿sí? Me está diciendo, no se puede llegar a este de aquí, que está casado con el nombre de la clase, no con un objeto de la clase 1. Entonces tendría que poner yo aquí 1, ¿verdad? Sí.
hagas 1. Eso es. Tendría entonces que llamar aquí a la clase también estática, esta clase de aquí. Entonces, por eso no me acepta este de aquí, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado cuando usemos static, porque también las variables se van a definir como estáticas. Si en este main digo que es estático el método, todo lo que se mete aquí adentro va a ser estático también. Entonces, aquí me pide que sea estática la clase también, esta clase de acá, ¿sí? Entonces, se altera todo, ¿sí? Static. Y si pongo state aquí, entonces se altera lo demás y entonces voy a tener problema con las demás definiciones. Entonces, aquí a fuerza necesitamos crear un objeto. Primero, no definir esto como static. Si quiero definir un objeto, y este de aquí, para llegar aquí, a fuerza necesito un objeto. ¿Sí? A fuerza. Entonces, ¿qué pasó aquí? El programa. Vale. Bueno, lo de lo saqué de aquí, ¿sí? Bueno, ya corregimos ahí, entonces tengo que corregirlo. ¿A dónde quedó? Aquí está. Entonces aquí a fuerzas debe hacerse la estancia o 1. No queda de otra, ¿sí? Bueno, entonces, qué bueno que salió esto. Quiere decir que hay que tener cuidado cuando manejemos el static, ¿sí? Porque tiene influencia, entonces yo defino esta clase static, todo va a ser static, todo su contenido, y entonces hay que definir variables estáticas, métodos estáticos, etcétera. Entonces, aquí dentro del main, estamos diciendo que todo es estático aquí, y que si yo quiero ir a un método que no sea estático, tengo que hacerlo por una instancia, por un objeto, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. A ver, ¿se entendió esto? Siempre que usemos clases, métodos estáticos, todo se hace estático, ¿sí? En el main, que es estático, yo puedo utilizar instancias para llamar a otras clases que no sean estáticas. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Vamos a ver en qué momentos es adecuado usar el static fuera del main, ¿sí? Bueno, a ver. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Ya descargó a los demás? A ver, díganme quién más dejarlo ya. Ya, profe. Eso es, ¿quién más por ahí? Ya, Aquí profe. está. Aquí está. ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La chance de agruparlo, bueno. Sí, profe, se agrupa como si fuera una ventana de Chrome, como, bueno, como si Ya fueran dos. metí. Ya la metí así, pero se fue hasta acá. Ahora lo metí acá. ¿Dónde quedó? Sí, sí, lo arrastro o lo puedo acoplar hacia arrastrándolo, pero ahorita se fue hasta acá. Se fue aquí. ¿Dónde estás? Lo puedo abrir aquí. Botón derecho y ver código. Aquí está, a ver si era así. Ahí está. A ver.
Con Shift y arrastrando la ventana se pega ahí. Ya. Bien. Ahora sí. Bueno, entonces este truquito aquí en consola hay que ponerlo siempre, porque si lo corren fuera, voy a correrlo desde afuera. Fíjense, aquí lo podía yo correr así y lo puedo ver, ¿sí? Ahí está. Si lo corro sin depuración, pero si lo corro en depuración, aquí se ve, ¿sí? Pero si lo quito, lo voy a quitar aquí. Si lo corro en depuración, no lo veo. Si lo corro sin depuración, sí se ve, ahí está. ¿Sí? Pero si lo corro desde acá, es el grupo 11, y lo corro aquí en prácticas, ¿dónde lo puse? Lo puse otra vez en el 12. Aquí lo puse. Bueno. Bin debug, si lo corro ahí. Ya lo corrió. ¿Sí se ve? Ya lo corrió y nunca vimos la consola. Entonces, le voy a quitar este de aquí. Y aquí no lo he alterado, ¿verdad? Si le vuelvo a hacer aquí doble clic, pues no pasó nada porque no lo he ejecutado. O sea, no lo he ejecutado para que se genere otra vez el ejecutable de aquí. Entonces lo voy a correr desde aquí. Ya se corrió y ahora sí ahí está. ¿Sí? Si lo corro así desde fuera, del visual, aquí está, le doy clic y ahí está ahora sí. A ver si se entendió. Bueno. Los apago. Ahí están. Y ahí estamos. ¿Sí? Ahora voy a dejarles de tarea que comprueben la influencia de esta variable hasta dónde tiene alcance. ¿Sí? Esta variable de aquí, la variable 1, la variable 2, y así las variables 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Me digan en dónde tienen alcance, ¿sí? Y en dónde ya no tienen alcance. Entonces, a esta práctica de aquí le van a agregar ustedes las variables, ¿verdad? Una variable aquí, ¿sí? Aquí en la clase 1, una variable aquí. Aquí en la clase 2, otra variable aquí. Una variable aquí dentro del método. Tienen que dominar el alcance de las variables, ¿sí? Porque es donde luego sufren mucho. Entonces, ponen eso, variables ahí, y con el console que les imprima, voy a poner aquí un ejemplo, ¿sí? Voy a ponerle aquí una variable dentro del main. Y le voy a decir int, así nada más, int x, punto y coma. ¿Sí? Fíjense, aquí nos hace una advertencia. ¿Sí? Dice, la variable x se declaró, pero no tiene ahorita ningún uso. ¿Sí? Esta señalita aquí verde que se ve, nos está indicando eso, ¿sí? Bueno, fíjense, si yo le doy aquí un valor, x igual con 9, punto y coma, ya le di un uso, aquí ya le di un valor, ¿sí? Ya le asigné aquí el valor, la culebrita me vuelve a decir, ya le diste ahora sí, ya le asignaste un valor, pero no lo has usado, ¿sí? Bueno, puedo poner por ahí un console para que me imprima el 9, ¿sí? Voy a ponerlo. Voy a ponerlo aquí abajo, voy a ponerle console.
Redline. Y line, ahí está abajo. ¿Cómo le hago para que me imprima la X? Va a haber varias formas. Voy a aprovecharlo de una vez, ¿sí? Puedo agarrar y decirle aquí, esta forma, lo voy a poner aquí, entre comillas, y que imprima ahí X, ¿sí? Vale. Esta es una forma, fíjense bien, le estoy diciendo aquí con este signo de pesos, de dólares, que lo que está entre llaves es la especificación de la X, ¿sí? Entonces, esta especificación es por el % de que ustedes ponen en C o C++, ¿sí? Entonces, esta llave que está aquí con la variable está indicando que es la especificación, ¿sí? Entonces, si lo corremos, me da ahí el 9, ¿sí? Ahí está. Voy a poner aquí otra forma, de una vez ya que estamos viendo, voy a poner console, right, y ahora voy a poner X, así. ¿Sí? Y también ahí lo corro. Ahí está 99, ¿sí? Ahora fíjense bien, si yo le quiero poner un rótulo aquí, yo puedo agarrar lo que está dentro de las comillas y todo lo que ponga ahí lo va a tomar como un rótulo. Solo lo que está entre llaves lo va a poner como una especificación. Entonces voy a poner aquí X igual, y ese X igual es un rótulo, ¿sí? Si lo corro, ahí está X igual, ¿sí? Si acá de este lado, esta opción, le voy a poner entre comillas X igual, así, y luego voy a poner aquí un más. Ese más quiere decir que voy a unir esta cadena con una cadena. Al momento de ponerle más, quiere decir que el resultado, que es 9, lo va a poner como una cadena. Y entonces todo lo que imprime aquí va a ser una cadena. Entonces si lo corro, ahí está X igual a 9, X igual a 9, ¿sí? Otra forma es poner console, y voy a poner aquí, así, le voy a poner el campo 1, o el 0, desde 0, cierro la llave, y ya hice la especificación, ahora le pongo X, y punto y coma. Entonces, este de aquí es parecido al de acá arriba, ¿sí? Estoy poniendo la especificación de la variable X. Esto se parece más a C y C++, nada más teniendo en cuenta que aquí no pongo %de, sino estoy poniendo entre llaves la especificación 0. Si hubiera otra especificación, otra variable a imprimir, agregaría otra especificación y sería la 1. Si hubiera otra variable, sería la especificación 2, 3 y todas las variables que hay ahí corresponden a la especificación. Y si le pongo aquí un rótulo, lo pongo así, pues ya está igual que las otras, ¿sí? Ahí están las tres formas que se utilizan para imprimir a la salida, ¿sí? Si lo corro, ahí está, ¿sí? Si no le pongo el read line, que se salte de línea, y nada más le pongo write, así lo voy a poner en el segundo de aquí. Si lo dejo así, write line, pues no hace un salto de línea, ¿verdad? Lo voy a poner seguido ahí. El siguiente valor el de abajo, ¿verdad? Ahí está. X igual a 9, X igual a 9. ¿Sí? Bueno, aproveché ese detallito porque lo vamos a estar usando y para no
para tenerlo ya consolidado ahí, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, ¿alguien ya corrió esto? A ver, ¿quién está aquí ya? Ahí. ¿Quién está ahí? Ya, profesor. Eso es, muy bien. Ya, profe. Muy bien. Ya, profe. Y una vez voy a aprovechar, mientras le corren a los demás. Vamos a ver. Voy a decirle aquí, con botón derecho, que me dé el diagrama de clases. A ver, fíjense, con botón derecho en la clase, aquí en la clase, le dan botón derecho y fíjense si tienen esta opción que dice ver diagrama de clases. A ver, díganme por ahí. No, profe. No, si no lo tienen, fíjense, esta opción nos sirve para ver las clases que están dentro de nuestra aplicación. ¿Sí? Aquí está la clase, la puedo expandir y esta es la clase C1. ¿Sí? Yo puedo agarrar de aquí con botón derecho a la clase C2 y decirle ver diagrama, y aquí me saca este diagrama de aquí, ¿sí? Y le puedo poner aquí a la program, ver diagrama, y me sale la program, ¿sí? Entonces aquí están las clases que vimos en UML, este se le llama el UML de la aplicación, ¿sí? Este UML lo vamos a estar usando mucho ya más adelante cuando veamos relación de clases, ¿sí? Pero aquí se ve, esta es independiente de esta y de la program, ¿sí? ¿Cómo pueden ver esto de las clases? Fíjense bien, aquí en herramientas, a ver todos síganme aquí en herramientas se van a obtener herramientas y características. Aquí estamos. Siempre que quieran agregar para hacer aplicaciones diferentes y quieran agregar más cosas, pues ahí está en herramientas, ¿verdad? Y nos da esto siempre, ¿sí? Bueno, ya vimos aquí qué aplicaciones son las que vamos a hacer y por lo tanto qué agregamos de código, ¿sí? De aplicaciones. Pero aquí está componentes individuales. Y entonces aquí vamos a buscar la salida, ¿dónde está? Delien. Compilación, depuración de pruebas, simulador. Aquí está, ¿sí? En herramientas de código, busquen herramientas de código, y ahí en herramientas de código está esta diseñador de clases, no lo tienen palomeado, entonces palomeenlo, ¿sí? Este diseñador de clases, denle paloma, a ver, ya lo localizaron, váyanme diciendo, yo ya, Ya, profesor. Ya. eso es, ¿quién más? ¿Quién más ahí? Ya, profe. Ya, profe. Eso es, entonces lo palomean y le dicen aquí cerrar, ya está palomeado, le dan cerrar, ¿sí? Ahí no le hagan caso, está en una actualización por ahí. Y ahora sí, si le dan botón derecho aquí, ya les va a aparecer esta opción. A ver, díganme si ya. Se está descargando. Muy bien. Cierto, ahí se va a tardar un cachititito. Bueno, mientras alguien ya le jaló, ya llegaron a esto. Entonces díganme los que ya tengan esto, ¿sí?
ver. Listo, Ya me profe. Eso es. ¿Quién más? Quedaron las dos, están viendo de las clases. Bueno, diagrama. Muy bien, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? Me voy por lista. Arredondo. ¿Ya? Se está descargando, profe. Muy bien. Pasan. Ya, pero lo que pasa es que se me cerró el programa. Pero Ah. ya lo volví a abrir. Bueno, sale. Betazos, ¿ya llegó? Sí, profe, le quería comentar eso, no tenía internet hace ratito, tuve que entrar un poquito tarde. Bueno, ya está la asistencia. Gracias. ¿Ya le jaló? Sí, igual ando descargándolo. Muy bien. Cisneros. Ya quedó. Muy bien. ¿Ya llegó Cortés? Profe ha estado desde el inicio, pero tiene problemas con su micrófono. De hecho, está escribiendo en el chat. Ah, perfecto. Bien. Gracias. Cruz, Lara. Ya, profesor, ya quedaron las dos cosas. Muy bien. Cruz Méndez. Cruz Méndez. Yo, profe, todavía se sigue descargando, pero ya no, bueno, ya el programa quedó. Muy bien. Domínguez. Domínguez. Muy bien. Su micrófono no se oye bien. González. Acevedo. Bien. González Maldonado. González Maldonado. Ah, sí, es que muy bien. P. López Pacheco. Ya está descargando, profe. Muy bien. Ya llegó Palacios. Sí, profesor, aquí estoy. Muy bien, ya le jaló. Sí, nada más están descargando las. Muy bien. Y Varela. Varela Ortega. Fidel. Él tiene problemas con su micrófono, profesor. Ah, eso es. Bueno, ahí estamos entonces, sí. Bueno, entonces, órale. Profesor, vamos a seguir trabajando con ese. Es que me dice que lo tengo que cerrar. No, ahí déjenlo abierto que se siga cargando. No, pero para instalar la característica, bueno, dice que tengo que cerrarlo. Ah, sí, tienen que cerrar el visual. Sí, ciérrenlo. Cierren el visual. Sí, cierto. Cierren el visual para que haga la... Y lo vuelven a cargar, sí. Bueno, no, ya no lo necesitamos ahorita, sí. O a ver, si lo necesitamos, lo volvimos a abrir. Entonces, ciérrenlo y ahí déjenlo. Y aquí pongan atención, ¿sí? Entonces, vamos a tener voy a poner aquí un pedazo del mapa de memoria. Así. Y así. Y ya dijimos que en el mapa de memoria, ¿sí? Y en el mapa de memoria vamos a tener una localidad de memoria. Entonces este es el mapa de memoria. Y en el mapa de memoria ahí le llaman el GEA, así, que no es más que memoria libre. ¿Sí? Pues ya dijimos que en el mapa de memoria tenemos almacenado un montón de información, pero nos va a interesar aquí esto que le llamamos nosotros localidad de memoria, ¿sí? Ya sabemos que el ancho de la localidad de memoria en Windows lo tiene de 32 bits. Voy a ponerle aquí de 0 a 7, pero ya sabemos que el mapa tiene un ancho de 32 bits, ¿sí? Yo le pongo esto para que
descriptivamente nada más, ¿sí? Entonces aquí voy a tener la dirección dir 1, le voy a llamar la dir 2, y así hasta la dir n. Y una localidad de memoria, ya dijimos por ahí, como una propiedad, ¿sí? Puede tener varias direcciones según el tipo, ¿sí? Lo reafirmo aquí, según el tipo de una constante es el número de direcciones. ¿Sí? Bueno, ¿qué tipos de datos podemos almacenar aquí? Cuando decimos dato. Y cuando decimos dato, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues que va a haber datos de tipo entero, con signo, va a haber enteros sin signo, ¿sí? Va a haber reales, o sea, va a haber reales de tipo real, float, voy a ponerle aquí real float, o real doble, va a haber real decimal, va a haber caracteres, va a haber cadenas, ¿sí? ¿Qué más podemos almacenar ahí? Direcciones, ¿sí? Y entonces ya vamos a distinguir aquí estas constantes y vamos a distinguir el modo real matemático y el modo real computacional. Real computacional, ¿sí? Y entonces esto es importante definirlo bien. Nosotros aquí vamos a tener el campo de los reales, y le voy a quitar este del modo, que es un campo en matemático. Vamos a tener los reales. Aquí en computación también nosotros vamos a tener los reales, pero los vamos a definir como computacionales, ¿sí? Quiere decir que aquí los reales, ¿sí? Pueden ir hasta más o menos infinito, ¿sí? Y aquí los reales computacionales tienen un rango, ¿sí? Voy a ponerle aquí un rango. No es como los reales matemáticos, ¿verdad? Donde tenemos infinitos, ¿sí? Aquí tenemos nosotros los enteros en el modo en el campo real matemático, y nosotros aquí vamos a tener también los enteros, pero los vamos a llamar enteros computacionales. Estos son sin signo y también van a tener un rango, ¿sí? Vamos a tener los enteros computacionales con signo. También tienen un rango. Vamos a tener aquí a los complejos. Y nosotros vamos a tener los complejos, pero computacionales. ¿Sí? Esto es importante porque entonces aquí no hay problema de cómo manejemos abstractamente las cantidades matemáticas y las constantes. Pero aquí en computación sí, porque están limitados por rangos.
Y entonces, si nosotros rebasamos los rangos, se nos va a crear un error de sobreflujo. Entonces, sí es importante saber de qué tamaño son esos rangos de aquí, ¿sí? Y entonces, ustedes en C y en C++, en sus cursos de C, ya vieron los rangos, ¿sí? Vieron los rangos aquí. ¿Sí? Voy a poner, por ejemplo, el rango de los reales cortos, o sea, y en los cortos lo definimos con la palabra float, también aquí en C#, ¿sí? Entonces, los float, acuérdense, tienen un rango aquí, donde este es el bit 0 hasta el bit 31, ¿verdad? Sí. Entonces, esta es una palabra de un float, tiene 32 bits. Y el bit, de acuerdo a la norma IEEE, el bit de mayor peso es para el signo. Luego los otros 8 bits siguientes, 8 bits, es para el exponente. Y lo demás es la mantisa, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el rango de este, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos aquí 8 bits, tenemos que aquí hay un bit para el signo del exponente, ¿sí? Entonces aquí hay un bit. Entonces, en realidad vamos a tener 2 a la 7, ¿verdad? Porque ya no son 8 bits para el exponente, sino son 7. Entonces vamos a tener este rango, ¿sí? De 2 a la menos 7, ¿sí? A 2 a la 7 menos 1, ¿sí? ¿Qué rango es este? A ver, en decimal, una calculadora por ahí para saber cuánto es 2 a la 7. ¿Alguien? ¿Cuánto es 2 a la 7? 128. 128. Eso es 128. Y entonces nosotros tendríamos aquí, ¿cuánto es 128? ¿Cuánto es 10 a las 128? No, ¿cómo es? Ajá. 8 bits. Ah, eso es, a ver. Es el exponente 10. A ver, un número almacenado así es igual a el signo elevado a la signo, sí, el bit 31 elevado a la signo por la mantisa es 2 elevado a exponente. Eso es 2 elevado a la potencia por la mantisa. Eso es. Ahora la potencia es igual al exponente menos 20. ¿Cuánto es? 126
Ajá, sí, nos va a dar 2 a la 7. Ujú. 256 menos 126. ¿Cuánto da esto? Mm, ¿Por qué? La polarización de la potencia. 255. 255 menos 126. No. A ver, aquí debe dar 126 y 127. Es 127 entonces. 127. 3. ¿Cuál es el rango? Bueno, aquí tenemos el rango de 10 a la 38 y aproximadamente 10 a la 38. ¿Cuánto es 10 a la... Bueno, reviso esto. A ver, es el signo, el exponente, está bien. Menos 1 elevado al signo, 2 a la potencia y la mantisa. La mantisa es igual a 1 punto y esta es la mantisa normalizada y esta es la mantisa. Y 2 a la potencia. Potencia es el exponente menos 126. ¿Está bien? ¿126 está bien? $2.56 menos 126. A ver, es 10 a la 2 a la potencia. Y según esto es entonces 10 a la 127. No, ¿cómo está esto? Bueno, reviso este rango, ¿sí? Lo que me interesaba aquí es que vieran que entonces en el modo computacional vamos a tener cuidado en manejar estos rangos de aquí, ¿sí? Tengo que revisar esto de el real. Si tuviera un entero con signo y una palabra de 32 bits, entonces tendríamos para los enteros, tengo una palabra de 32 bits.
de 0 a 31. Aquí tendríamos que el signo de mayor peso, ¿se acuerdan? Si es entero sin signo, pues va a ser la conversión, ¿verdad? Este va a ser 2 a la 0, el siguiente va a ser 2 a la 1, el siguiente va a ser 2 a la 2, etcétera, ¿sí? Y entonces, un int, por ejemplo, en C# manejamos un int de 32 bits, ¿sí? Y entonces, ¿a qué sería igual? La suma de todos estos en 1 hasta 2 a la 31, ¿sí? ¿Cuánto nos daría esto? Si sumamos 2 a la 31, 2 a la 30, más 2 a la 29, ¿cuánto daría esto? Bueno, ahí se los dejo de tarea para saber el rango de los enteros sin signo. De los enteros con signo, acuérdense que el dígito de mayor peso es para el signo, pero para enteros con signo, en computación se ve, no es nada más el signo de mayor peso, ¿verdad? Sino vamos a tener el dígito de mayor peso para el signo y además hacer un complemento a 2. ¿Sí se acuerdan del complemento a 2? Voy a ponerlo aquí para recordarlo, ¿sí? Para enteros complemento a 2. Si yo quiero sumar el 3 más el 7, ¿sí? No hay problema aquí. Es una operación sin signo, pero si yo tengo aquí el menos 3 y el más 7, entonces hay que ver, ¿verdad? Yo convierto este menos 3 a negativo, y si lo hago negativo, fíjense bien, si estamos diciendo que el dígito de mayor peso, para una palabra de 8 bits voy a hacerlo, si el dígito de mayor peso vale 1 porque es negativo, y tendría yo 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Para hacer el 3, voy a tener que aquí hacer 1, 1 y 1, ¿sí? Entonces, este es 2 a la 0 y este es 2 a la 1. Si lo sumo, esto va a ser 3. Y con este activado, el bit de mayor peso, esto me daría el menos 3, ¿sí? Aparentemente esto nos daría el menos 3. Y luego este es el 7. ¿Cuál es el 7? El 7 es el 4 y 7, ¿sí? Y lo demás sería 0, 0, 0, 0 y 0. Si lo sumamos, este va a ser 1 más 1, 0 y va 1. 1 más 1, 0. 0 y va 1 y este va 1. Aquí 0 y va 1. Y lo demás nos va a dar 0, 0, 0 y aquí es 1. Entonces, según esto, este sería el resultado de hacer esta suma, ¿sí? Aquí tendríamos que sería 4. ¿Este qué número es? 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 1, 2, 4, 8. ¿Sí? Entonces, según esto, me está dando menos 10 con este activado aquí. Entonces, esta suma hay aquí y esta de aquí no corresponde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hicimos el complemento a 2. No se suma. Quiere decir que este número de aquí
no es el menos 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el menos 3? Bueno, aquí se hace un complemento a 2. Complemento a 2. Y entonces tenemos que el 3 que es 0, 0, 0, 0, y luego 0, 0, 1 y 1, lo convertimos los ceros a 1 y ese sería el complemento a 1, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, que ese sería el complemento a 1, pasar de unos a ceros, de unos a ceros y de ceros a unos, y luego le sumamos 1 para hacer el complemento a 2, entonces este va a ser 0 y 1, 1, 0, aquí es 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Y ahora sí, este sí decimos que es el menos 3, y se cumple con que el dígito de mayor peso nos da el signo, como aquí es 1, entonces ya es negativo, ¿sí? Y todo esto es el menos 3, ¿verdad? Entonces vamos a ver si es cierto. Si ahora yo sumo 1, 1, 1, 1, 0 y 1 con el 7 es este, 1, 1 y 1, y entonces hago la suma, 1 más 1, 0 y va 1, 1 más 1, 0 y va 1, 1 más 1, 0, 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 y ya se sale fuera de la palabra. Entonces el resultado es este de aquí. 1, 2, 4. Este es el 4. Y ahora sí coincide con este de acá. ¿Sí? Entonces, el rango con signo, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? El signo de mayor peso, pero en complemento a 2. Bueno, entonces vamos a ver más adelante cómo están los rangos, pero lo que me interesa aquí es que vean que vamos a tener el campo matemático y el campo computacional. Y entonces vamos a ver estos rangos de aquí. Un repaso, ¿verdad? Porque esto ya lo manejan ustedes, ya lo vieron ustedes en los cursos anteriores, pero lo voy a repasar, los vamos a repasar. A ver, ¿se entendió esto de aquí? Cópienle, si quieren, así rápido, porque ya nos dio la clase. Entonces, cópienle, sáquenle foto ahí, y por ahí dudas, me dicen si ya. Ya, profesor. Vamos para acá, y así rápido, sáquenle foto. Ya, profe. Muy bien. Sáquenle foto ahí. Bueno, de una vez al ejemplo este. Ahí está. Y nos vemos mañana, ¿verdad? Sí. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Muchas Bye. gracias. Hasta luego, profesor. Profe, una